Bienvenidos a un nuevo espacio de especiales de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Y hoy tenemos como invitado al ingeniero Eduardo Cibaja, quien es el director general del Centro Nacional de Alta Tecnología del Consejo Nacional de Rectores, CONARE. Y con él vamos a conversar sobre ese importante esfuerzo que están desarrollando las universidades estatales de nuestro país, con el propósito, don Eduardo, de poner a Costa Rica, digamos, en el nivel más significativo en cuanto a tecnología. Es decir, se está convirtiendo o se ha convertido en sus últimos 20 años que tiene de existencia el SENAT en un faro para estar entendiendo, y por qué no decirlo así, iluminando el país en cuanto a la tecnología y a la ciencia. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y tal vez arrancar con eso. ¿Cómo arranca la idea y cómo empieza ya a gestarse el SENAT? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eso ocurre hace 20 años, que es el tiempo que tiene el SENAT. Terminando la administración Figueres Olsen, si usted se acuerda bien, el AID se retira de Costa Rica porque ya Costa Rica no calificaba más para la cooperación de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, y tenían un edificio magnífico en la zona de Pavas que se lo donan al gobierno de la República. Y el gobierno empieza a ver qué hace con eso, y una de las decisiones, me parece, trascendentales de esa administración, que realmente da un cambio histórico en temas de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento, fue que el gobierno decidió darle el edificio al CONARE, al Consejo Nacional de Rectores, que alquilaba 2 pequeñas casas en la zona de Curridabat, con la condición de que creara un Centro Nacional de Alta Tecnología para vincular la investigación académica, el desarrollo científico y tecnológico de las universidades públicas, en aquel entonces 4 universidades, a la atracción de inversión extranjera que esa misma administración había promovido muy fuertemente y cuya cereza en el pastel fue obviamente la venida de Intel, porque vinieron muchísimas empresas de muchísimas áreas de conocimiento, y entonces los rectores de ese entonces aceptaron el reto. Ahí estaba Gabriel Macaya, Alejandro Cruz, Jorge Mora y Celedonio Ramírez de la UNED. Y ellos aceptaron el reto y se promovió la creación del SENAT. Se hizo una ley muy sencilla de traspaso del inmueble. Los diputados de la época lo aprobaron y en la realidad, además del traspaso, se crea por ley el SENAT y la FUNCENAT, una fundación creada por ley, que es de las pocas que hay en el país, no por la ley de fundaciones, sino por una autorización ley expresa, y que además se le puso el nombre de Franklin Chan Díaz. Y ese es el nacimiento. A partir de ahí, como un reconocimiento a la ayuda que Franklin había también dado en estos sentidos al país, y en ese momento... Sí, el reconocimiento internacional. Además, todavía en ese momento él estaba más en la NASA y más ligado a las viajes espaciales. 6 misiones especiales, ¿verdad? Era un hombre símbolo, además. Y se hizo por ley, porque solo se puede nombrar un edificio en vida, claro, si lo hace la Asamblea Legislativa. Bueno, ese es el nacimiento. 20 años después tenemos, que gracias a la inversión que sistemáticamente ha hecho CONARE, usando fondos del Fondo Especial de la Educación Superior. Todo el SENAT es financiado por el FES, al igual que es el Estado de la Nación en nuestro país. Que también forma parte de CONARE y que también es financiado por el FES. Hay una cosa que es muy importante, don Eduardo, que es la operación del SENAT, que además absorbe o reúne mejor el esfuerzo tanto de la academia, el sector productivo del país y el gobierno. Yo creo que ese es uno de los éxitos que ha tenido el SENAT. Nace con lo que se llamaba en esa época el triángulo de Sábato, juntar los esfuerzos de la academia, el gobierno y las empresas. Tanto las transnacionales que están viniendo al país como las pymes que queríamos levantarles el nivel para poder participar de
esfuerzo de exportación y desarrollo nacional. Ahora algunos le llaman la triple hélice o la quíntuple hélice, porque se ha sofisticado el término, pero sigue siendo ese trabajo conjunto de esos sectores. Y el SENAT es, digamos, además hacia adentro coordina y hace un trabajo de potenciar los esfuerzos de las universidades públicas en campos muy específicos. O sea, los laboratorios que tiene SENAT son aquellos que requieren una enorme inversión en equipamiento y que nos permite potenciar el trabajo de todos los grupos universitarios y además el trabajo de los estudiantes de las universidades públicas que hacen sus tesis, sus proyectos ahí en el SENAT. ¿Y cuáles son esos laboratorios? Bueno, el primero que se creó es el PRIAS, que es un programa de misiones aerotransportadas. ¿Por qué? Porque nace con un convenio con la NASA que Franklin nos ayudó a crear y que todavía al día de hoy está vigente. Y por el medio del cual se volaron dos grandes misiones denominadas Carta 2003 y 2005, en las cuales se mapeó con fotogrametría todo el país. Tenemos fotografía aérea de todo el país de esas dos misiones y luego ahora lo hemos ido actualizando con imágenes de satélite vía convenio con NASA, con la NOAA, que nos ha permitido ser en América Latina un referente en términos del manejo de información geográfica, estudios especializados de imágenes de satélite con diferentes filtros, con diferentes tecnologías. Es decir, tenemos una base de datos que ahí en el SENAT, en términos de información satelital geográfica del país, de muchas formas, con una gran cantidad de capas, ¿verdad?, de población, de uso del suelo. Son únicos. Es único, no hay eso en ninguna parte de la región centroamericana y en Costa Rica es una cosa excepcional. Estamos contribuyendo al Sistema de Información Nacional, el SNIT, pero el nivel de almacenamiento que tenemos ahí en fotografía aérea de muchos tipos histórica del país es única. También, don Eduardo, y vamos a ir a una pausa antes de continuar en este análisis, el laboratorio de nanotecnología, tengo entendido que también es otro de los... ese es otro referente, de los referentes importantes. De segundo, claro. Es un laboratorio que nace como nanotecnología, porque vincula además también en esa relación con la NASA a una costarricense, que no era Franklin, que estaba trabajando en nanotubos de carbono, Janet Benavides. Vamos a ir a una pausa y luego ahondamos en ese tema. Don Eduardo, antes de ir a la pausa conversábamos sobre la serie de laboratorios que desarrolla el SENAT y conversábamos también sobre lo de nanotecnología, que además se ha desarrollado de forma muy importante y con cierta celeridad en nuestro país. Sí, yo le contaba que gracias a Janet Benavides, que también es una tica científica en la NASA, logramos entrarle al mundo de los nanotubos de carbono inicialmente. Ella tenía una tecnología que había desarrollado la NASA, que era de ella y de la NASA, y está patentada, y ella nos dio el derecho de uso gratuitamente. Y ahí arrancó esa experiencia en el Nanotec. Y a partir de ahí ya el Nanotec desarrolló otras áreas, todo en el área de ciencia e ingeniería de los materiales. Es un campo amplísimo, ¿verdad?, que ha venido explorándose de diferentes tipos, desde nanotubos de carbono, a nivel nano y al nivel micro y al nivel... Tenemos un equipamiento enorme, importantísimo, de TEM, SEM, una serie de equipos que nos permiten analizar materiales de todo tipo, caracterizarlos, explorarlos y proponer usos y soluciones alternativas a plásticos y a una serie de cosas. Eso es lo que está haciendo el Nanotec, que es el segundo laboratorio que nace. Y bueno, es un campo vital para el desarrollo futuro de la humanidad y del país, sin lugar a dudas. El tercero es el CNSA, que es el laboratorio, un centro especializado en computación avanzada. Ahí tenemos la red CONARE, tenemos
la red Clara, que es una red europea que se conecta con las redes latinoamericanas y con la red más sofisticada, que es la de la Fundación de Ciencias de los Estados Unidos, la red de investigación de los Estados Unidos, que es un nivel de Internet 4 en este momento. Nosotros tenemos ahí la conexión para todas las universidades públicas de investigación, es una red de investigación, y además de conectar, digamos, a los científicos del mundo, tenemos un clúster de computadoras en el Senat, pero cada universidad tiene su clúster. La combinación de esos clústeres nos da una potencia, una capacidad de procesamiento de información impresionante. Es decir, si uno quiere simular cosas muy complejas, la erupción del volcán Turrialba, por ejemplo, qué significa la pluma, para dónde va a coger, si hay un terremoto, qué significa, ese tipo de cosas que requiere cantidad de procesamiento de datos, lo hacemos en estos clústeres. Ahora, ¿todos estos laboratorios se encuentran físicamente en el Senat o están en las diferentes universidades? No, en algunos casos físicamente sí. No, todos estos están físicamente en el CONARE, en el edificio Franklin Chang, allá en Pavas, pero tenemos conexiones y relaciones con facultades y escuelas de todas las universidades públicas, ¿verdad? Que es donde en conjunto hacemos trabajos o cooperamos para resolver problemas científicos o problemas muy puntuales de las empresas que están en zona franca o de las pymes costarricenses. Trabajamos con empresas de todo tipo, desde grandes como Florida Ice and Farm o Florida Bebidas, Sardimar, las productoras de farmacéuticos, Stein y Gutis, o sea, tenemos relaciones con muchas empresas grandes y también muy pequeñas, pymes, que las apoyamos desde estos laboratorios. Pero me parece a mí entonces que así como CONARE tiene una gran cantidad de convenios, no solo a nivel latinoamericano ni centroamericano, sino a nivel mundial, me imagino que también esta parte del Senat viene a ser correspondiente también con una serie de proyectos y convenios a nivel mundial. De acuerdo, esto es como la parte de investigación del CONARE, ¿verdad? Que tiene esas dos, digamos, grandes vertientes: investigación social a través del Estado de la Nación y sus otros estados, de la educación, de la justicia, que es como la investigación social que apoya a CONARE, y la investigación científica, tecnológica y de innovación, que es el Senat. Son como las dos vertientes desde CONARE, ¿verdad? Aparte de lo que hace la Oficina de Planificación de la Educación Superior, que es, ¿verdad?, los planes y la negociación del FES, ese otro tipo de cuestiones. Específicamente el Senat está entonces concentrado en esos. Y me falta un laboratorio, que es el último, que nació a través de una cooperación con la Unión Europea, que es el CENIBIOT, que es el Centro Nacional de Biotecnología. Esa es una inversión que hicieron los europeos en conjunto con el gobierno de Costa Rica, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, para crear un laboratorio que además es el único en el país que permite un escalamiento a nivel industrial. O sea que los procesos de laboratorio micro que usted hace de investigación biológica o biotecnológica, si usted lo quiere llevar a la producción a nivel de industria, requiere escalarlo para ver si efectivamente se puede hacer. Bueno, ese proceso de escalamiento se hace ahí, o se puede hacer en el Senat. Es de los pocos laboratorios que tiene esa capacidad, pues tiene capacidad de reactores de muchos, desde pequeños 1 o 2 litros hasta muchos litros, ¿verdad?, para poder llevar una cosa que es experimental al nivel de fábrica, que es lo que interesa a la industria, ¿sí? ¿Verdad? Porque si yo lo escalo y lo puedo reproducir desde lo que hice en un micro, en un análisis muy de laboratorio a nivel industrial, es de interés de la industria porque sabe que lo puede reproducir ya comercialmente. Escuchándolo a usted, creo que no estoy errado en afirmar que el Senat, obviamente como apéndice del CONARE, se está convirtiendo en la vanguardia de nuestro país en ciencia y tecnología. Eso es lo que hace a Costa Rica estar, digamos, en el pináculo de todo este desarrollo. Bueno, vamos a ver, yo pienso que en esos campos, sin lugar a dudas, las universidades tienen también, ¿verdad?, sus propios centros que se vinculan con otros, pero algunos que también tienen un reconocimiento internacional. Así con una gran independencia. Con una gran independencia y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema del clorito picado, sueros antiofídicos, es un referente mundial.
para citar un ejemplo, o en el tema de investigación en terremotos y volcanes, como lo es el OPSICORI en la Universidad Nacional y la Red Nacional en la UCR. Es decir, tenemos una serie de referentes en todos los campos, en el área de investigación biológica, en la Universidad de Costa Rica hay, en el tecnológico creo ya hasta una carrera de biotecnología. Es decir, ahora que se nos unió la UTN. Y la carrera espacial técnica, también, que ya está desarrollando el tecnológico. Pusimos en el espacio un pequeño satélite, de un tamaño muy pequeño, pero que fue un éxito. Todavía en este momento ese satélite está mandando la información sobre parcelas forestales, que era el objetivo fundamental que está monitoreando en el país para la toma de datos. Entonces, fueron hechos a través un avance muy de estudiantes con el apoyo del tecnológico. Es decir, y ese grupo también ha trabajado con nosotros en materiales en el Nanotec. Vamos a hablar en el próximo segmento de cuáles son los proyectos que se están desarrollando y en qué está en estos momentos el Senat. Ya regresamos. Don Eduardo, en un esfuerzo de síntesis, ¿cuáles serían los proyectos más importantes que en estos momentos está desarrollando el Senat y también qué cantidad de proyectos? Porque tengo la impresión que está haciendo falta un poco de mayor divulgación en cuanto a toda esta labor que desarrolla el Senat en nuestro país. Es impresionante escucharlo usted como director general del Senat y CONARE, ver y conocer toda esta serie de proyectos que sin duda alguna están contribuyendo al futuro del país. Sí, no, y agradezco que hay muchos medios de alguna manera que nos colaboran con la divulgación, entendiendo que no es fácil porque no son noticia. Hay otras cosas que roban el atractivo de las noticias. Lo que algunos medios dicen que venden, ¿verdad? Puede ser, que no es el caso de los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica, porque lo importante para nosotros es la divulgación en cosas fundamentales. Sí, así no la que hace bulla ni que hace escándalo, sino que contribuye al futuro del país. Aún así creo que hay medios que han entendido y hay gente que se sorprende. Yo lo invito a usted a que nos visite, no solo por la información que le traigo aquí nuestra, pero que nos visite, porque el que visita el Senat sale impresionado. A mí hay gente que me dice, mira, estuvo aquí, parece que estamos en un laboratorio del primer mundo. Nosotros tenemos convenio con la DFG de Alemania, con el instituto o la sociedad Max Planck, que es probablemente la sociedad de investigación más prestigiosa en el mundo, alemana, ¿verdad? Es decir, si usted tiene un proyecto con la sociedad Max Planck, es que está en la frontera de la ciencia, igual con financiados por el DFG y con muchos otros, ¿verdad? Con centros de investigación en Japón y en China y de Inglaterra, es decir, con Israel, por ejemplo. Ahí estamos conectados con los grandes centros de investigación en el mundo. Y estamos al tanto de lo que está pasando. Tal vez no estamos haciendo todas las investigaciones en la frontera de la ciencia, pero estamos enterados de qué está pasando en la frontera de la ciencia. Y eso es vital para un país que quiere basar su desarrollo en recurso humano y talento humano calificado, ¿verdad? Y por eso el lema del Senat, Manuel Emilio, es transformando conocimiento en desarrollo. Ese es nuestro lema. Es decir, que nuestros proyectos contribuyan a que el conocimiento científico evolucione a un proceso tecnológico y nos lleve se pueda llevar a resolver o un problema del país o producir un producto de beneficio nacional o de exportación. Transformar algo. Y ahí le puedo citar algunos, pues son muchos los proyectos, claro, y también la memoria me puede traicionar, pero pensando. ¿Pero de cuántos proyectos estamos hablando aproximadamente? Nosotros manejamos alrededor de un presupuesto que anda en alrededor de unos 2.500 millones de colones por año. Y hablamos de unos 200 proyectos en ejecución constantemente, ¿verdad? Unos entran y unos terminan y unos empiezan.
acuérdense que la investigación científica algunas veces un proyecto puede durar Claro. 4, 6, 8 años, ¿verdad? Es decir, hay unos más cortos, unos mucho más largos, dependiendo de la complejidad de lo que se investigue, pero más o menos en esos términos. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, en el campo de la biotecnología estamos investigando cómo proteger de una manera mucho mejor los productos de exportación para que no se vean afectados por los efectos del viaje, de clima, calor, cambios de temperatura, y el producto, la fruta o el vegetal llegue a los mercados como fresco, como recién cortado. Bueno, eso se puede hacer y estamos trabajando en ese tema. O por ejemplo una tabla de surf que con nanotecnología y nuevos materiales no solamente es mucho más amigable con el ambiente, sino que permite un diseño aerodinámico que, bueno, el campeón nacional de surf de Costa Rica la está usando en estos momentos. Fue producida ahí. O, por ejemplo, lo que está haciendo el PRIAS en términos de un proyecto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el PNUD, que estamos monitoreando lo que se llama paisajes productivos, pero en realidad es monitorear el impacto del banano, el impacto de la piña, el impacto de diferentes cultivos en cuanto a la expansión de la frontera agrícola, por un lado, y la protección de los acuíferos, la protección de los bosques. Un poco es una contribución al tema del desarrollo sostenible muy práctica. Es decir, cómo balanceamos la producción y la sostenibilidad. Cómo el tema de la preocupación ambiental, ecológica, con la necesidad de producir. Y eso es compatible, no son incompatibles. Hay que encontrar formas, ¿verdad?, de cómo entonces ampliamos la frontera en piña, por ejemplo, que hay una gran discusión sobre cuánto se está produciendo y si se usa mucho agroquímicos o no. Bueno, por un lado, sí, los efectos en la tierra, además, por un lado, los efectos del impacto sobre la frontera agrícola o sobre las reservas forestales, ¿verdad? Y por otro lado, todo el tema de los agroquímicos, cómo sustituir esos agroquímicos por similares con nuevas moléculas, pero que sean mucho más amigables con el ambiente. Entonces hay una serie de proyectos en esa dirección que nos parece que tienen una incidencia de primer mundo, que son proyectos de importancia para el país, pero también asociados o a productos de exportación, agrícolas o de otro tipo, industriales. Ahora estamos con CAMTIC, que es la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, las empresas asociadas ahí, para montar en el SENAT todas las pruebas de la tecnología 5G, para estar al tiempo, porque ya se está hablando que viene la 5G a los teléfonos celulares, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo podemos nosotros tropicalizar y usar rápidamente? Bueno, todo un mecanismo de pruebas de 5G entre CAMTIC y nosotros, SENAT, queremos montarlo en el SENAT para que las empresas nuestras empiecen a experimentar qué significa eso. O televisión digital, por ejemplo, que es lo que viene. Bueno, ¿cómo podemos nosotros aprovechar todo ese tipo de tecnologías? ¿Verdad? Computación de alto rendimiento, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cómo podemos procesar grandes cantidades de información para resolver un problema o prevenir alguna situación? ¿Qué pasa si se reventara la presa Arenal? ¿Qué pasa aguas abajo? Lo podemos simular con una cantidad de información, pero la simulación nos permite hacer eso. Ahí me quedo, le agradezco la invitación y bueno, me encantaría seguirle contando de lo que estamos haciendo y de los proyectos que tenemos. No, en realidad, más bien, muchas gracias, don Eduardo, por su visita, por su entrevista, porque realmente conocer todo el desarrollo de las actividades del Centro Nacional de Alta Tecnología nos daría para este y para muchos otros programas, pero quedamos con el compromiso de seguir divulgando esto porque me parece que la labor que están efectuando, desarrollando en beneficio del país a través de la ciencia y de la tecnología es necesario que el país lo conozca. Y a todos ustedes, amigos, les invitamos para que continúen con la programación regular de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica.